Buenas chicos, Eh, estoy haciendo este intento de auxiliatura virtual. Vamos a ver cómo resultan las cosas. Así que vamos a comenzar, ¿no? Primero lo que tenemos que recordar es el anterior tema, que era precisamente la colonia, ¿no? Cómo era la educación en la colonia, cuáles eran las maneras de subyugar al indígena y al mestizo en la colonia, y algo principal que se habló recientemente, que no hablamos en las anteriores clases, es los intereses a los que respondían, ¿no? La división territorial durante la colonia correspondía principalmente a dos intereses. Uno, un interés para los ciudadanos coloniales, o sea, las fronteras dentro de las colonias para poder distribuirlas o para los ciudadanos españoles. Y el otro interés que tenían, o sea, el más grande, las monarquías, ¿no? Que era el manejo más fácil de la administración de tierra. Pero una vez concluido eso, pasamos al siguiente tema, que es la independencia de Bolivia, en este caso como es más conocido. Pero en este caso vamos a hablar de lo que sería independencia o reivindicación. Reivindicación, está mal escrita esa palabra, lo voy a corregir ahora. Agarramos aquí, reivindicación, ¿no? No, bueno, el corrector dice que esa es la manera correcta de escribir. Vamos a hablar, digamos, de otra perspectiva de la historia, pero vamos a tomar algunos datos de la historia oficial, solamente que de una manera más abierta, ¿no? Cuando hablamos de historia de los vencidos, queremos ver la otra cara de la moneda, ¿no? Pero para entender un poquito, digamos, cómo ha sido la independencia, porque es algo útil, algo que nos sirve, algo que tenemos que entender, tenemos que ver cuáles son los sucesos históricos que influenciaron en la independencia de las colonias en general, ¿no? Primero tendríamos la primera independencia en general, que es de la de Estados Unidos, que podemos ver por acá, que como dice aquí fue en Filadelfia el 4 de julio de 1776, la declaración de independencia de los Estados Unidos. Un primer hecho o suceso histórico. Como segundo tendríamos la libertad, este es un cuadro que dice la libertad guiando el pueblo, es un cuadro de la Revolución Francesa de 1830, y este otro es la toma de la Bastilla de 1789. Estas son las fechas que se manejan de los cuadros, pero la fecha que vamos a manejar para, si no me equivoco, la conclusión de la Revolución Francesa es el 14 de julio de 1789. Como se pueden fijar, la independencia de Estados Unidos fue antes que la Revolución Francesa. Y aquí en esta imagen podemos ver, digamos, cómo el ejército de independencia de los Estados Unidos estaba apoyado por algunas monarquías que eran enemigas de la monarquía inglesa, en este caso la monarquía española, ¿no? El primer hecho histórico es un precedente para las demás independencias, porque es la primera colonia que se independiza de la monarquía a la que estaba subyugada, ¿no? En este caso solamente buscan desligarse, no buscan defender los derechos de nadie más que de ellos mismos. Y en ese otro caso es importante porque la Revolución Francesa plantea lo que sería el nuevo paradigma del Estado moderno, ¿no? Rompe con lo que sería la monarquía para poder entrar en lo que sería un poder democrático, ¿no? Una representación del pueblo elegido democráticamente. Luego, aquí en este caso entraría la película que hemos visto en clase, que es Queimada, ¿no? Esta es información básica que la saqué de internet, así que pueden buscarla. Para recordar un poco, Queimada es una película de 1869, aunque la película se basa más o menos en 1810, si no me equivoco, pero la película fue hecha en 1969. Género drama, dirigida por Guillo Pontecorvo, no sé otra película de él.
y protagonizada por Marlon Brando, más conocido como El Padrino, que hace de William Walker, el inglés, y Evaristo Márquez, que hace como José Dolores, ¿no? En este caso de aquí el negrito, y William Walker, el blanconcito de aquí, ¿no? Una película muy interesante que maneja mucho las metáforas en cuanto a lo que se puede ver de cómo las monarquías utilizaban, digamos, ¿no? A los indígenas y negros para llegar a sus fines. Como William Walker es mandado por la corona inglesa para motivar movimientos revolucionarios de los esclavos para apoyar a los criollos, ¿no? Aquí podemos ver la diferencia entre un movimiento reivindicatorio y un movimiento independentista. Los movimientos independentistas buscaban librarse de la corona, ¿no? Mayormente estos movimientos estaban impulsados por otras coronas. Y los reivindicatorios, en este caso que está representado por José Dolores, buscan la recuperación de los derechos que fueron arrebatados, ¿no? Lo que quieren es expulsar todo aquello que les recuerde a las personas que los han esclavizado o los han subyugado durante tanto tiempo. En base, ¿no? También tenemos otros dos movimientos que serían los del Movimiento de Revolución Nacional, que sería como el MNR de 1952 en Bolivia, de la Revolución Nacional, y el otro movimiento es el movimiento socialista revolucionario, ¿no? Que en este caso puede ser representado como la revolución de 1917 de Rusia o los movimientos guerrilleros del Che de 1960, si no me equivoco. Entonces aquí están de nuevo los dos movimientos que actuaron en contra de los españoles, en este caso en Bolivia, ¿no? Los reivindicacionistas y los independentistas, mayormente dirigidos, los independentistas eran dirigidos por criollos y mestizos, y los reivindicatorios eran indígenas, y en Bolivia en una menor población de unos cuantos negros esclavos, ¿no? Tenían diferentes visiones de lo que querían para el futuro de su tierra, de su forma de gobierno, de su sociedad, pero al final de cuentas se podría decir que actuaron juntos para poder expulsar a la corona española. Claro que a la larga solamente los independentistas manejarían el poder durante más de, si no me equivoco, 50 o 60 años, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Simón Bolívar, un falso héroe. Esta información no está muy correcta, pero más o menos es lo que algunas personas piensan, de que Simón Bolívar no fue en realidad el que libertó a Sudamérica. A nosotros en general no nos importa eso. Vamos a borrar todo esto, y lo que nos importa es que cómo nos muestra la película el Libertador, ¿no? El Libertador, una película venezolana más o menos, creo que fue producida el 2012 y ya pudimos verla en cines el 2010, si no me equivoco. Nos muestra un Simón Bolívar que no es tan bueno como nos lo tachan en la escuela, ¿no? Era un tipo rico, malcriado y que solamente respondía a intereses propios, ¿no? Quería forjar lo que era la Gran Colombia. No tenía mucho interés en la reivindicación del indio, de los esclavos y de sus derechos. Él estaba en otro mundo y solo se enfocaba en sus propios deseos, ¿no? Bueno, a diferencia de la educación en la colonia, la educación en la república era liberalista, o sea, buscaba el progreso, buscaba la renovación, buscaba la búsqueda de la ciencia basado en lo que era el paradigma positivista. La educación era para formar personas y auténticos ciudadanos que puedan servir a la república, para que sepan mandar y ser mandados. Y bueno, de alguna manera seguía siendo tradicional, solamente que con un enfoque más científico, ¿no? Ya no le daba tanto espacio a la religión como antes se le daba.
O sea, en este aspecto queremos decir que la religión ya no era el único o la única que monopolizaba la educación, sino que ya habían algún tipo de educación privada que para los criollos, a los mestizos con dinero, que podían contratar profesores privados. Luego vamos a pasar a ver lo que sería la Constitución Política de 1826, promulgada el 19 de noviembre del 2006. En este caso hay un debate de que si la primera constitución fue publicada en 1825 o 1826, pero no nos interesa mucho, porque en realidad lo que nos interesa es, digamos, estos artículos, el artículo 14, 15, 16 y 17, que hablan de, digamos, qué es necesario para ser un ciudadano, que aquí dice, primero dice, para ser ciudadano es necesario ser boliviano. Primero, o sea, haber nacido en Bolivia, ¿no? Ser casado, ser mayor de 21 años, saber leer, escribir, bien que esta calidad solo se exigirá desde el año 1836, porque recién se iba a empezar a implementar lo que sería la educación formal de una manera seria. Luego tener algún empleo o industria o profesar alguna arte o ciencia, ¿no? Sin sujeción a otra clase de sirviente doméstico. O sea, alguien que trabajaba y no tenía muchos ingresos económicos no podía ser ciudadano boliviano. Por tanto, los ciudadanos eran los únicos que podían votar, ¿no? Aquí nos muestra, digamos, la diferencia entre ser boliviano y ser ciudadano. En general todos éramos bolivianos, ¿no? El animal, el perro, todo aquel que nacía en Bolivia era boliviano, ¿no? Pero ser ciudadano tenía estos requerimientos que nos muestran aquí en estos artículos. Entonces solo los que eran ciudadanos podían ejercer o obtener empleos y cargos públicos. O sea, olvídense si eran pobres, eran indígenas o si eran mujeres, totalmente excluidos, ¿no? Entonces, en una pequeña comparación, podemos ver que en la Constitución del 2009 se hizo un proyecto ya el 2007, en donde hubo cierta discrepancia y hubo ciertos conflictos en el país, porque no estaban de acuerdo no algunos, sino muchos asambleístas, y por eso hubo conflictos en Sucre y terminan aprobando el proyecto de constitución 164 asambleístas de 265, y el 2009 mediante un referéndum con un 90% de participación se promulga la nueva constitución política del Estado, ¿no? De alguna manera esta constitución estaba compuesta de una manera, se trataba de tener representantes de la mayoría de culturas y etnias de Bolivia. Claro que no todo es 100% transparente, pero de alguna manera sí hubo más participación que en esta constitución, que podemos ver que solamente habían 58 representantes, que esta constitución fue hecha por Bolívar, que técnicamente fue una copia de la constitución francesa, y aprobada por José Antonio de Sucre. Aquí solamente estaban la crema innata de la sociedad, ¿no? O sea, si no era ciudadano no podía ser diputado o senador. Bueno, en este caso tribunos, senadores y censores. Entonces, si no eras rico, si no tenías tierra, si no tenías gente a tu servicio, no podías hablar sobre leyes, ¿no? Aquí de una manera uno que otro siempre había diferencia, ¿no? Desde el más inteligente hasta el más tonto. O sea, ha habido se ha tratado de incluir a la mayor cantidad de representantes. Como decía, no todos se buscaban lo mismo. Unos tenían ideas diferentes, otros no, pero al final por mayoría se aprueba, ¿no?, la nueva constitución. Luego, algo que podemos tener en cuenta aquí es la diferencia de que en la Constitución de 1826 se hablaba de poderes del Estado, ¿no? Y en la Constitución del 2009, esta primera Constitución está mal, la Constitución del 2009, que cambia el nombre del país a Estado Plurinacional, se habla de órganos, que es
según los asambleístas, era algo más coherente y más respetuoso hacia la población boliviana. Porque hablar de poder es hablar de algo que está encima de los demás, pero hablar de órgano es algo que funciona en conjunto de los demás órganos, ¿no? Luego vamos a hablar de Andrés Ibáñez, que fue un político y abogado boliviano, líder de la Revolución Federal, que se desarrolló en Santa Cruz entre los años 76 y 77. Él tenía apenas 30 años cuando empieza con este movimiento, forja el Partido Igualitario y de alguna manera estaba ligado con el Partido Liberal, pero fue acabado por el Partido Conservador en 1877, donde dieron fin a su existencia, ¿no? Hoy en día se les rinde tributo y se le recuerda mucho en Santa Cruz. Es un personaje muy interesante del que no he podido averiguar mucho por falta de tiempo. Ahora pasamos a un tema un poquito más amplio, que es la Guerra Federal de 1898 al 1899, que duró solamente 6 meses. La sublevación indígena y la misión belga, ¿no? Son 3 temas muy fuertes. Aquí vamos a hablar de la discrepancia entre los conservadores y liberales, Zárate de Huilca, la nueva educación y los cambios que hicieron los gobiernos liberales. Primero vamos a ver que dentro de la guerra federal o guerra liberal, como algunos historiadores lo llaman, porque dicen que llamarlo guerra federal está muy mal dicho, hay unas grandes diferencias, ¿no? Podemos ver que dentro del sector que estaba, digamos, ubicado en La Paz, podríamos decir entre los dos grandes bandos, los liberales de La Paz y los conservadores de Sucre, ¿no? Como si fuera un round, una pelea. Los liberales eran laicos, tenían más o menos una economía basada en la minería y eran terratenientes. Estaban respaldados por el norte y por lo que era el altiplano, ¿no? Potosí, Potosí, Oruro y La Paz, donde se situaban las minas. Y creo que algunos sectores de Cochabamba, ¿no? Más que todos los terratenientes. Y ellos buscaban lo que era un estado federal, un estado distribuido donde se descentralice el poder. Estaban a la cabeza del coronel José Manuel Pando, que después pasaría a ser el presidente de Bolivia, contra los conservadores de Sucre, que eran católicos, ultraconservadores. Estaban formados por la crema innata de la sociedad, más que todo descendientes de criollos de la colonia, ¿no? Y estaban respaldados por algunos sectores de Tarija, creo que muy poco, más que todo en Sucre, pero Sucre es donde se sentaba todo el poder de los conservadores y todo el poder del país. Y ellos buscaban seguir centralizando la economía, centralizar el poder todavía en Sucre, ¿no? Estaban a la cabeza de Severo Fernández, si no me equivoco, el presidente en ese momento del país. Bueno, en esta contienda los liberales terminan ganando gracias a la ayuda porque hicieron un pacto con los indígenas, que más adelante hablaremos de su líder Zárate de Huilca. Y gracias a esa victoria asume el poder José Manuel Pando, ¿no? Pando hace grandes cambios en el país, porque eso es lo que buscaba el Partido Liberal, hacer cambios en el país. Un gran avance que se ejecuta el primer censo del siglo XX, en 1900. También hubo un buen inicio de comercio con el caucho, que más adelante esto impulsaría lo que sería la guerra del Acre con Brasil. La ley radicatoria, que mueve la sede de gobierno de Sucre a La Paz, y construyó vías de penetración de los valles a los llanos, ¿no? Para la exploración. Y en 1901 llega el primer automóvil a Bolivia. Reestructuró el ejército con la misión francesa, que era uno de los objetivos principales del Partido Liberal, ¿no? Actualizar lo que era la fuerza militar de Bolivia. Fundó escuela agrícola, ganadería y colegio de minas, ¿no? La idea era ver la manera de explotar mejor estos ambientes. José Manuel Pando
en algún momento del amigo del conocido Zárate de Huilca, ¿no? El terrible Zárate de Huilca. Hicieron tratados en el cual, digamos, a Zárate de Huilca le prometieron la reivindicación del indígena Aymara, si él participaba y apoyaba a los liberales en la guerra federal. Pero después de que los liberales ganaran la guerra, fue encarcelado y fue ejecutado durante el gobierno del presidente Ismael Montes, que es el sucesor de José Manuel Pando, ¿no? O sea, en síntesis, a Zárate de Huilca se le prometió, Zárate de Huilca actuó para poder obtener lo que quería, que era la reivindicación de su gente, de sus derechos, pero fue traicionado y luego asesinado, ¿no? Luego de eso, bueno, algo interesante es que Zárate de Huilca hablaba de la proclama de Caracollo, ¿no? Que en donde él plantea, digamos, dice, ¿no? Deseamos hallar la regeneración de Bolivia. Un segundo punto, los indígenas, los blancos, nos levantaremos a defender nuestra república, que quiere apoderarse, que querían apoderarse en este caso los gobiernos conservadores, vendiéndolos a los chilenos, ¿no? Después de la guerra del Pacífico, es que surge un gran descontento en la población boliviana y es que los liberales plantean reconstituir, ¿no? Los derechos de la patria, que decían en ese momento que fueron violados por los conservadores al entregar, digamos, Antofagasta a los chilenos. Y Zárate de Huilca apoyaba eso, ¿no? Querían ver la manera de recuperar el mar. Zárate de Huilca también plantea que deben respetar a los blancos o vecinos a los indígenas, porque somos de una misma sangre e hijos de Bolivia. Deben quererse como hermanos, como indianos. Hago prevención a los blancos para que guarden respeto con los indígenas, ¿no? Algo básico, algo un poco simple que puede sonar ahora, pero en ese momento había personas a las que no les cuece, ¿no? Hablarle a un indígena de tú a tú. Un indígena es alguien menor. En ese momento se consideraba al indígena como alguien infrahumano, ¿no? Esto era lo que quería Zárate de Huilca y pues por eso lo mata. Luego de Pando tenemos el gobierno de Montes, que hace igual grandes cambios. A los liberales les encantaban los cambios, cambio para todo. Y lo que nos interesa de él es lo que trajo la misión belga, ¿no? Más o menos en 1910, y esto empieza a formar la primera escuela de maestros en Sucre. Luego también en 20 de octubre de 1904 hace la firma el Tratado de Paz y Amistad con Chile, incumpliendo todo lo que habían prometido a Bolivia, diciendo que iban a recuperar el mar. Y Montes hizo hartos cambios, ¿no? Hizo muchas cosas. Suscribió también un tratado comercial y aduanas con Perú. Dio medidas liberales como establecimiento del matrimonio civil, o sea, el país se encargaba de lo que era el papeleo del matrimonio, ya no la Iglesia Católica, y aparte promulgó la ley de libertad de cultos y se abolició el fuero eclesiástico, lo que provocó la ruptura de la Santa Sede con el gobierno nacional. En ese momento la Iglesia Católica tenía un gran poder, entonces Ismael Montes rompe con todo esto y deja entrar a dos nuevas iglesias al país, que más adelante vamos a ver. Moderniza el ejército con la misión militar francesa, continúan con esos planes y bueno. La ley de libertad de cultos abre el ingreso a la iglesia metodista y bautista, ¿no? La iglesia metodista, que empieza la fundación de institutos americanos que plantean la educación mixta, la educación de talleres, de estudiantes que sean formados como técnicos humanísticos, que aprendan el manejo de técnicas en talleres, ¿no?
y fue un gran cambio para el país porque el país estaba acostumbrado a los liceos para hombres, liceos para mujeres, pero los institutos americanos rompen con todo esto. Luego tenemos a los bautistas, que tenían la misión de evangelizar, ¿no? La idea era evangelizar para que la Iglesia Católica perdiera devotos y así no tuviera tanto poder sobre la población boliviana. Luego tenemos la misión belga de 1900. La misión belga creo que llegó a Bolivia en 1906, si no me equivoco, 1907, encabezada por George Rouma, un joven de 25, 26 años, si no me equivoco, que ya tenía el grado de doctor en sociología, y es aquel que funda la primera normal de profesores. George Rouma tenía el pensamiento, supuestamente dicen que no copió el esquema europeo, ¿no? Un modelo parecido y que la educación era para Bolivia y desde Bolivia, pero en realidad fue una total fachada. Esta misión belga surge a partir de que hay un debate entre Franz Tamayo y Felipe II Guzmán. Felipe II Guzmán defendía una educación que fuera equiparable a la educación extranjera, y Franz Tamayo defendía la creación de la pedagogía nacional. En este caso, Franz Tamayo defendía la idea de que nuestro problema pedagógico no debe ir a resolverse a Europa ni en parte alguna, sino en Bolivia. Decía que en Bolivia podríamos encontrar la solución a la educación. Pero en cambio, Felipe II Guzmán decía que la tendencia de los pueblos incipientes, asimilación más que creación, hay que emular a los países adelantados. Decía que en Bolivia todavía no había la capacidad para crear algún tipo de pedagogía nacional. Entonces lo que podíamos hacer es ver cómo era lo mejor de afuera, copiarlo y mejorarlo, como lo hicieron los japoneses en su momento, ¿no? Pero Franz Tamayo defendía de que se debería crear una pedagogía nacional, que no se trata todo de instrucción, sino de educación. Y Felipe II Guzmán dice que la educación abarca la instrucción en sus formas privadas y públicas, no puede ser subyacente a la instrucción. Él decía, ¿no?, que el traer algún tipo de misión extranjera no iba a dar lugar a la instrucción, sino a una mejoría en la educación. En general, después de este debate, como ya sabemos, gana Felipe II Guzmán y se trae la misión belga, causando el desligamiento de Franz Tamayo del Partido Liberal y la creación del Partido Liberal Radical, ¿no?, encabezado por Franz Tamayo. Aquí podemos ver cómo Franz Tamayo empieza a quejarse, empieza a hablar del bobarismo pedagógico, aparentar respecto de sí mismo y de los demás una cosa que no es realmente la pedagogía según nuestras costumbres. Él decía que había que rescatar lo nuestro, que algunas cosas de aquí se están perdiendo, que son de vital importancia, y hacer las cosas como afuera sería un bobarismo pedagógico, ¿no? En este caso estaba hablando de Madame Bovary, una pequeña obra en donde se habla de una mujer que fingía algo que no era, ¿no?, en síntesis. No tenemos mucho que hablar de esto, son muchas diapositivas, me las pasó un docente de la carrera de filosofía, docente de la materia de realidad socioeconómica boliviana, Rodrigo Mita, el licenciado Rodrigo Mita, que fue muy amable en brindarme este material. Bueno, volviendo a nuestro tema, creo que eso sería todo lo que nos falta, lo que teníamos que repasar. En general, tal vez algo que me olvidé poner es la defensa de un sociólogo que decía, Levi Strauss, que decía que las culturas son iguales, que deberíamos partir a empezar a hablar de las culturas no como subdesarrolladas, no como subculturas, sino como todas las culturas en igual comparación. Bueno, no comparar, sino en poner a todas las culturas sobre la misma mesa, solamente que son diferentes, ¿no?, respetando eso. Creo que eso es todo. Muchas gracias por ver el video, denle like y suscríbanse.